Bueno, Antena de Oro, vamos a ver. Antenita. Se la podemos dar Antenita, no. antenita, una antena de 2 metros, Antenita. va a ser antenita, si eres casi Eres una poste central de nuclear. oro. Casi poste. Claro. Bueno, acabo de provocar, has visto, con una palabra encarna. Claro que sí. Es que antenita un sería tsunami. encarna. Encarna, Claro, o sea, encarnita, sí. De pequeña Bueno. serías encarnita. Hoy, claro, lo llevaba aquí en el babi del internado, ponía encarnita. Tita, ay, claro. pobretica mía, pobre. Uy, pobrecita. Ay, no ay, sabes, ay, no ay, sabes Pobrecita las la notas que bordadora. sacaba. Ya. Sacabas mejores notas que yo. Fíjate. Y yo las sacaba buenas, ¿eh? Ella ¿Eras me más gana. aplicada? ¿Eras más trabajadora? Más Más ordenada. siempre fui. Sí, tenía un internado más duro, la verdad. Y hay que decir que además dibujaba maravillosamente bien, mientras que a mí me tenían que regalar la prueba para que no perdiera la beca. Por eso mira ahora lo que se dedica a hablar de exposiciones. ¿Has Bueno, visto? claro, si Entre hay otras gente que cosas. tiene un don para la pintura, el dibujo y tal, y otros que tenemos, pues mira, pues que no. Y además es inútil. Si no, cuando no, es no. Nada. Yo admiración toda, capacidad nula. O sea, Bueno, pues titulazos hoy, los que se estrenan, ¿verdad? bueno, por lo hoy menos es uno un de día ellos. sorprendente, ¿eh? Porque está a punto de darle matrícula de honor a una película. Sí, sí, Andrés sí. Arconada. El Que es una irlandés. película que yo me voy a ver dentro de 3 horas. Estoy Pues llévate el sentada sándwich, 4 el horas, Tupperware, todo, la fruta, bien Voy hidratada. bien merendada, con mi botellín de agua. Claro. Me Tiene muero que de ver con ganas. Italia. 3 horas Tiene y que media. ver Tiene con que ver. Sí. Tiene que ver 3 con la horas mafia. y media, pero- llanta. O sea, Sí. vas a salir de noche. No, pero yo adoro, o sea, si la película es buena, por mí como si dura 5 horas. Yo estoy feliz. Bueno, es que estás acostumbrada a esas cosas de 6 Ya, horas pues eso. en el teatro. De claro. Lepage. Sí, sí. No, es impresionante el irlandés. Si fuera la última película de Scorsese, sería un gran testamento fílmico, es decir, sería su obra cumbre, su obra definitiva. Sobre todo porque se aleja un poco de las otras películas que ha hecho sobre la mafia. Esta es mucho más cruda, menos de Hollywood, con menos glamour, y plantea una mafia mucho más cercana, Más real. más real. Con lo cual, como que matan secamente, que viven en casas aparentemente normales, no hay esa sofisticación que había en otras películas que él también magníficamente ha hecho sobre la mafia. Es una pena que muchos de vosotros la vayáis a ver en televisión y no en cine, porque al ser producida por Netflix, que sabes que ha autorizado a estrenarla única y exclusivamente, como pasó con Roma, porque los Oscars están ahí y los Globos de Oro, para que acceda a los distintos premios, porque si no, hubiera ido directamente, no hubiera ido ni a cines, hubiera ido directamente a su plataforma, porque a Netflix lo que le interesa no es que sus películas se vean en cine, sino que la gente se afilie a su plataforma para ver películas, Natural. evidentemente como el irlandés. Esto es así porque los exhibidores le piden simplemente un poco más de tiempo para que respiren en taquilla, pero Netflix dice que naranjas de la China. En España van a ser 12 días y en Estados Unidos ha sido un mes aproximadamente, y con estrenos muy restringidos. No llega a toda España, me parece que son 40 y tantas salas las que van a exhibir el irlandés. Es una pena que no se pueda ver en cine, porque no es una película hecha para televisión. La televisión tiene un lenguaje, que ya sabes que son planos medios, primeros planos, generales muy cortos, porque la gente no suele ver las películas o las series en pantallas grandes. Yo lo veo que van Claro, pero que la fíjate ven que en eso una también tablet, está en un cambiando. móvil. Yo tengo una televisión que es como esto, o sea, que la compró mi hijo Sí. Jorge, que sabe de eso. Para ver televisión actual en plataforma tienes que tener una televisión que sea como una pantalla de cine, porque si no, no la ves. Yo comentaba ayer, me parece que te lo dije, una cosa que hizo la HBO hace 4 años, que es una serie de películas en la Europa del Este, en la Europa postcomunista, la está haciendo de otra manera ahora Amazon Prime. O sea, y son unas series con una calidad, porque es gente que ha tenido muy buen cine, el cine polaco, el cine checo ha sido muy bueno, tienen gente con un gran oficio y te hacen películas con un ambiente, con un paisaje, esos paisajes nebulosos, Sí, esas grandes tierras panorámicas. tremendas, totalmente actuales, pero claro, necesitas una gran televisión muy buena, porque es que si no te pierdes y efectivamente te aburres, porque en cambio con una buena televisión, chico, es que es impresionante, ¿eh? La calidad que están poniendo, el dinero que ponen, la factura que da Netflix, HBO, ahora Amazon,
Es que es un dinero que no han tenido los pobres de polacos desde antes del muro. O sea, claro. Que es un poco lo que pasa con El Irlandés, una película que Scorsese no encontró financiación en los grandes estudios porque él se negaba a hacer un guión más corto, a claudicar con las cosas que querían los estudios, y Netflix dijo, quiero la película como la tienes. Son 3 horas y media, hay que decirlo, que la televisión a veces, en su mayoría, no permite verla con la intensidad que se ve en el cine, porque en el cine te ves obligado a mirar a una pantalla, estar sentadito y centrado en lo que es una peli. En la tele te permite poner la pausa, para me ir al baño y hablar por teléfono, mirarte el WhatsApp, y eso te hace perder una concentración que los que vayan a verla en salas no van a tener. Es una grandísima película porque cuenta una historia real, o al parecer basada en un personaje real, de un mafioso que empieza pues haciendo trabajos menores, que es el personaje de Robert De Niro, que está omnipresente en toda la película, como hacía años o décadas que no estaba, porque eso hay que decirlo, es decir, De Niro en los últimos años lo que hace es poner la mano y que le den dinero, pero en esta ocasión está como actor inmenso. Bueno, pues este hombre va a entrar en un periodo en el que empieza a unirse a distintos grupos mafiosos, y en donde llega a Jimmy Hoffa, que fue uno de los sindicalistas más controvertidos en Estados Unidos, que vemos la corrupción de este hombre, las uniones que tenía con la propia mafia y los propios intereses y dinero que él se llevaba a manos llenas. Y la desaparición, que aquí él da una explicación, porque además sabéis que hasta los 7 años no se le consideró, hasta los 7 años de su desaparición. Sí, porque desaparición, no estaba muerto formalmente. Exacto, y se le consideró. Aquí da una explicación que no voy a contar, y que yo no sé si es verdad o es mentira. Porque se hizo una película Hoffa hace como 10 años o cosas así, no se la hizo con Nicholson. Jack Nicholson, que estaba caracterizado de Hoffa. Pero eso es una de las historias más misteriosas que ha habido, porque estaba mezclado con todo el AMPA. El AMPA política, el AMPA internacional. O sea, hay quien dice que fueron los rusos, porque los sindicatos pagaban todo el anticomunismo europeo. La FL-CIO, que era la gran central sindical, es la que, por ejemplo, financia al PSOE, cuando en la transición. Es decir, el dinero de los sindicatos americanos, que son unos sindicatos bastante brutos, pero tienen mucho dinero, ese dinero siempre fue anticomunista, porque en el 17, cuando llega la Revolución Rusa, empiezan a mandar los soviéticos madera baratísima que hace dumping a los sindicatos de los puertos, que tenían la madera como uno de los elementos de importación y exportación. Le declaran la guerra a los comunistas y nunca dejaron de combatirlos. O sea, fue una cosa tremenda, que ha durado hasta ahora mismo. Siempre los sindicatos americanos han sido rabiosamente anticomunistas. Cosa que explica muchas cosas que pasan en los años 30, 40, cuando la depresión, etc. ¿Y por qué los sindicatos son así? Porque empezaron contra Lenin por la cuestión de la madera. Bueno, pues aquí tenemos la figura de Hoffa y sobre todo la unión que tuvo con este mafioso, y luego uno de los mafiosos más importantes de la época, el personaje que interpreta Joe Pesci, uno de los habituales de Scorsese, que no quería volver, pero que le convenció De Niro para hacer ese personaje que está grandioso haciendo de ese mafioso, y luego una larga serie de actores maravillosos. Es una película inquietante en muchos momentos, cómo empieza y cómo acaba, ¿no? Con la soledad realmente, que te deja bastante desangelado, ¿no? Pero que te tiene hipnotizado durante las 3 horas y media. Es que es cine puro y duro que ya no se ve. Entonces, claro, cuando ves una película así, pues ves todos los directores actuales como Tarantino y tantos otros, cómo le han copiado a Scorsese. O sea, está claro cuando ves su estilo que han ido cogiendo de un maestro. Y eso es lo que más me gusta del Irlandés, aparte que yo, que soy fumador compulsivo, no en ningún momento me apetecía salir a fumar un cigarro, ni ir al servicio, ni nada. O sea, como si estuvieras en el avión. En un avión. Si estuviera en el avión, pero sin ponerme nervioso. Es decir, estaba encantado viendo El Irlandés, una película totalmente recomendable, lo que podéis verla en cine. Yo creo que va a estar más tiempo, aunque pasa a la plataforma, no todo el mundo tiene Netflix. Aunque pase a la plataforma, podréis verla, y es era una de las películas más esperadas, y que no
ha defraudado a No nadie. se estrenan todos los cines, además, ¿no? En muy poquitos. En 47 cines en toda España, eso significa que hay muy poco, y además hay muy pocos pases, siendo 3 horas y media habrá dos pases. claro. por Y la además tarde. me encanta porque en los cines en versión original ahora mismo, porque yo ya he cogido entradas, ya hay problemas. O sea, en Bueno, está todo... Claro, No o se ha sea, que es doblado, que, o sea, en No los se ha Renoir, doblado. en No los... sé si Claro, Netflix, ideal. Netflix en su tele lo va... Ya hay pocas entradas para este la fin va a de poner semana. doblada. Seguramente pero no lo ellos sé. ahora las plataformas están doblando todo. Como esto es una cosa de calidad, a lo mejor no lo hacen, pero hay que decir que lo están doblando Ya te digo. casi todo, pero no todo en El España. tráiler no se Claro. puede encontrar en español. El- Ayer lo estuvimos No, intentando. pero los trailers nunca los doblan, ¿eh? No, sí. Sí los doblan, Sí que sí. los Bueno, doblan, por lo sí. menos hay... Si hay película doblada, hay tráiler No, no, doblado. yo Si estoy no hay pensando en película las doblada... series, que es lo que más veo. Ah, bueno. Los No, trailers no. de la serie El cine no están va, doblados. va en versión original, no va doblada. Uno de los problemas que mucha gente pregunta... Pero y va que- con subtítulos. Sí, Hombre, claro, sí, claro, que le sí. preocupaba mucho a Scorsese era que no quería cambiar de actores en las distintas épocas, por la historia casi son 30, 40 años lo que cuenta. Entonces no quería cambiar de actores, quería que el mismo actor interpretase a lo largo de los años el mismo personaje. Entonces ha digitalizado las caras, pues para parecer más joven, porque va para atrás y para adelante. Aunque tú te sitúas perfectamente, sabes que estás 30 años antes, 30 años después, 40 años, etcétera. Y la verdad que está muy bien hecho. No notas para nada la digitalización, sí la juventud del personaje en las caras. Y a mí me parece que bueno que es una película, ya me contará Federico que la verás, yo creo que es a partir del 17 de la semana que viene o la otra, Sí, son nada, ya, cuando 27 podrás o así. verla, la veré, la y ya veré. me contarás si te ha gustado o No, no. seguro, a mí Scorsese, algunas de ellas además, uno de los nuestros me parece uno de esos peliculones. Casino a mí me gusta mucho. Ah, A Fíjate. mí me gusta más uno de los nuestros. Sí, Y además, cuando pero dices que Casino me lo gusta copiado, mucho. uno de los nuestros, me acuerdo también de Muerte entre las flores, que parece que está ejemplo, de Muerte calcado. entre las flores es una maravilla también. Pero todo es qué Scorsese. título? Sí, además eso es. ¡Qué sí. título! Sí, sí. Me acuerdo hasta del cartel, que era también fantástico. Sí, que está el tío de rodillas, ¿no? Ese es buenísimo. Bueno, pues solamente si queréis os nombro también una película muy esperada porque el corto de Sorogoyen, el director de Que Dios nos perdone o El Reino, fue un corto muy premiado en todo el mundo, llegó a los Oscars, estuvo nominado entre los 5 mejores cortos, pero bueno, al final no se llevó el premio y él dijo, junto con su guionista habitual, que iba a hacer una película de madre, que es a lo que me estoy refiriendo, porque el corto sigue siendo impresionante. Pero claro, por dónde ha tirado Sorogoyen es lo que algunos están de acuerdo y otros están totalmente en desacuerdo. Tú entre ellos, Cuento la historia. Todo empieza con una madre más o menos joven que va a casa de su madre para pasar el día porque no tiene tiene familia en ese momento y recibe la llamada de un niño de 7 años que es su hijo, que le dice que está en una playa, que su papá se ha ido al aparcamiento y que hace mucho que se ha ido y que no vuelve y que él está solo. Entonces empieza la angustia de la madre por saber dónde está el padre y preguntarle si hay alguien a quien pueda preguntarle. El niño no ve nada más que el mar y la playa. Bueno, y luego se empiezan a escuchar voz por detrás. Sí, pero bueno, déjame terminar. Es que es Entonces, terrible. Esa angustia que esta madre empieza a preocuparle, porque además la batería del móvil del niño le pregunta cuántas rayas tiene. ¿Dónde estás? Le va diciendo dónde estás, no sabe y tal. Si ve algo y de pronto dice que ve a un señor raro que le está mirando insistentemente. Entonces la madre le dice que se esconda. Se esconde, ese es el corte, se esconde y entonces Para se los corta la románticos comunicación. que nos quedemos con el corto y no sabemos si Se vayamos a queda ver la película. se corta la comunicación. Ese era el corto. Un corto que dura 19 minutos, pero angustioso corto. Fantástico. por otro Fantástico, lado, muy fino. sencillo y Claro, todo el tremendo. mundo esperaba un poco la continuación, es decir, qué pasó con ese niño. Bueno, pues todo eso, pues no, pues él deja toda esa historia, ya te digo que se inicia igual con el corto, y han pasado 10 años, en la que vemos a esta mujer que de ser una madre joven es casi ya no solamente una persona más adulta, sino una zombie, que vive realmente en la playa donde se supone que desapareció su hijo, trabaja en un bar, pues, trabaja en Francia, tiene un novio, pero es una mujer que no ha superado la desaparición, la muerte o lo que sea de ese hijo, con lo cual vamos a asistir
a ese proceso de destrucción de una mujer absolutamente, insisto, destruida por la vida, y que en un momento dado y en un adolescente que se va a cruzar en su camino, ella reconoce en sí que podría ser su hijo, con lo cual va a entablar una relación extraña, muy extraña, que te va a producir muchísima inquietud, con lo cual a mucha gente le ha defraudado, porque esperaba primero mucho ritmo, porque Sorogoyen mete mucho ritmo en sus películas, y después, por otro lado, una continuidad de esa historia que no nos cuenta. Una Marta, la protagonista, que va a conseguir, yo creo que ella o la hija de Eduard Fernández van a conseguir el Goya este año, son las dos mejores interpretaciones del año de mujeres, y que hace que la película a mí, por ejemplo, no me pesase. Pero ha habido gente que le entusiasma y gente que la pone a caer de un burro. Es decir, que no hay tono medio. ¿Pero la hija de Eduard Fernández en otra película o en esta? No, en La hija de un ladrón. Ah, vale. Por eso te digo que las dos son candidatas para mí ya fijas a los Goya, y cualquiera de las dos se va a llevar. Porque lo difícil de Marta es interpretar a una mujer que te creas que han pasado 10 años, en la forma de andar, la forma de vestirse, la forma de hablar. Eso es muy complicado de hacer para una actriz, porque es muy distinta a la madre que vimos o a la madre que vemos al principio de la película. Es un ser destruido, y esa destrucción la tiene que entender el espectador a través de ella, si no, no lo entiende. Porque siempre se habla de la desaparición, o sea, como que bueno, son dos películas muy distintas, pero no es una semana mala de cine. ¿Vale? Incluso hay películas francesas que están muy bien. Bueno. Esto sí que es nuevo. Pues sí. Ahora, lo gracioso de las principios. ¿Cuál? Una película que se llama Buenos Principios. Eso estaba viendo. Una película de Charlotte Gainsbourg donde el marido tiene un problema de abstinencia sexual. Y de todo. Reconoce que eso sí que es la muy cuadratura del círculo. Pero con Charlotte Gainsbourg es casi imposible. Está estupenda. Bueno, es que hay cosas que parecen imposibles, pero son. Sí, desde Incesto Limón, primera película suya que hizo su padre, hasta Ninfomanía. Pues hasta Incesto Naranja. Sí, y berenjena y banana. Es la mujer en la vida real del actor y director de la peli, con el que lleva 30 años juntos. O sea, que luego... Sí. Y ella está muy divertida. Ella está muy divertida, es un personaje vital, a mí me encanta el personaje de él, porque es un Peter Pan absoluto. Ella cuando se libera de Lars von Trier vuelve a ser, ¿no? Eso es, pero es una esclava sexual. Es una esclava sexual, pero en los ratos que les deja libre, o sea, cuando sale a hacer la compra, ahí la volvemos a ver. Es que ella en la comedia está muy bien. Es que es muy buena actriz, es que es muy buena actriz. Bueno, pues... Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de teatro y de exposiciones. De una gran exposición, ¿eh? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Carmen, vamos a ver. Buenos días. Los impresionistas y la fotografía. A ver. Una exposición interesante, didáctica y amable. No es una exposición para ponerte de uñas, es una exposición para aprender, para ver cosas que no puedes ver normalmente porque vienen préstamos de todas partes, y que se presenta en un museo también amable, como es el Museo Thyssen, que siempre nos trae cosas interesantes, pero que mezcla lo que es el gusto, un saber vivir, pero cómodo, no grandes problemas. Y especialmente el impresionismo, sabemos que cuando se crea el Museo Thyssen es precisamente porque el hueco que queda entre las colecciones del Prado y del Reina Sofía es el hueco del impresionismo. Y además es un gran hueco que ya no se puede llenar porque no hay quien pague lo que cuestan los cuadros impresionistas. Por un Renoir, por cualquiera de ellos. Bueno, pues... cuando empezamos a estudiar historia del arte o en el bachiller, un poquito de historia de la cultura, siempre decían, los impresionistas empiezan como reacción a la fotografía, porque la fotografía ya te lo hace totalmente natural, y por lo tanto los impresionistas lo que hacen es buscar una forma de pincelada que con los estudios de la luz tú, hasta que se llega al puntillismo, lo asocias, lo disocias, etcétera. Sí. Pero esta exposición avanza en casi todo lo contrario, lo cual no quiere decir que aquello no tenga parte de razón, sino en todo lo contrario. ¿Por qué los impresionistas franceses y los primeros fotógrafos franceses son tan amigos y comparten tantos temas? Es más, hay un caso como el de Degas,
que él fotografía y pinta, y fotografía sus pinturas, y se fotografían entre ellos. Entonces, lo que nos muestra aquí es que hay, como decía, lo del estudio científico de la luz es algo que les interesa tanto a los fotógrafos como a los pintores. Y la fragmentación, es decir, el cuadro ya no es un universo, sino que es algo fragmentado. Y esto te lo desglosa a través de 9 apartados. Pero, por ejemplo, por decir los fotógrafos, hay uno que es fundamental, que es Legray escrito. Hay otro muy curioso, Olympe Aguado, que era el hijo del marqués de las Marismas, que tenía un amante que fue la base de la Dama de las Camelias. Curiosidades, fantástico. Cuvier-Lesseps, Nadar, que fotografió muchos artistas, todo lo que es el mundo. Adjet, por ejemplo, que retrataba las ciudades perfectamente. Y, entre otros, por citar, Courbet, Corot, Manet, Monet, Pissarro, Sisley, Cézanne, Renoir, Quellevot, que ilustra varios apartados, y Morisot. Eso simplemente la plantilla que podemos ver. Y, como digo, traído de toda España. Y luego, de todo el mundo, quiero decir. Luego, los apartados en los que se entrelazan son el bosque. Maravillosos los bosques que pintan los impresionistas y los que fotografían. Y hay una cosa curiosa, porque es que son fragmentos de bosque, no el bosque, sino detalles de bosque. Sí que se puede ver cómo realmente la fotografía ahora se ha incluido en los museos, porque hay fotografías que tú te las llevarías como te llevarías un cuadro. A lo mejor estamos un poco cansados de Renoir, pero a lo mejor un Legray te encantaría. Es decir, que las figuras en el paisaje, esos retratos de familia que están en el campo, etcétera. Eso también, ahí hay muchos de Olympe Aguado, que se ve que se lo pasaba divino, el hijo del marqués de las Marismas. Luego, por ejemplo, el agua, los reflejos en el agua. Tanto de Legray o de Nadar como Sisley, por ejemplo, que les gusta mucho el agua. Yo estuve este verano pasado en el pueblo de Sisley, donde se conserva la casa, que tiene una casa con un huerto, y hay un museíto en un pueblo cercano, porque en ese pueblo, por la razón que sea, le tiraron piedras o algo, entonces llevó los cuadros al museo de al lado, y ahí es un museo de los americanos que iban a aprender pintura a Francia, que iban a impresionistas, que son cuadros también inasequibles, y cosas de Sisley, de esos bocetos, porque de esto es muy trabajador, que pintó toda la región. Entonces es una cosa asombrosa, lo tienen para presumir, esos canales maravillosos en la bruma y tal, que Sisley lo hace, y luego es un gran pintor de la nieve, que es de lo más difícil que hay de pintar. Los cuadros de nieve de Sisley son maravillosos. Pues lo mismo con los monumentos, es otro apartado. Recuerdan lo de la Catedral de Rouen y todas las versiones que hizo Monet, el propio Quellevot. La ciudad, que ahí podríamos remitirnos a Pissarro o a Jet en el campo. El retrato, que ahí también abundó nuestro amigo Aguado, que se lo pasaba divinamente retratando a todo el mundo. Degas, que es un gran fotógrafo, yo no sabía hasta qué punto. Yo no tenía ni idea. El cuerpo, los desnudos, la Olimpia de Manet, por ejemplo, no es que esté ahí la Olimpia, está la fotografía, pero la relacionan como el impresionismo empieza a hacer desnudos, como lo hacía la primera fotografía pornográfica. Sí. Y finalmente, pues un apartado de archivo de cómo ellos mismos se fotografiaban sus exposiciones, etcétera. Es de tamaño muy abarcable. Y bueno, pues como siempre, en la Thyssen hasta el 26 de enero. Oye, qué bien. Muy bien. Qué bien se explica, ¿verdad? La última pausa de la semana. Tomamos Divecol Forte, ¿verdad? No, es que aquí o sabes o no sabes. Más. O sabes o no sabes. Es así, Vas a tener tú a gente que no sabes. Hombre, a estas alturas, la ha ¿qué hecho de necesidad? clase. Claro. La ha hecho de clase, faltaría más. Bueno, tomamos Divecol Forte, 2 cápsulas antes de acostarnos de Mundo Natural, para Farmacia Mundo Natural. Antes de acostarnos y después de lavarnos los dientes. Bueno, eso siempre, claro. Luego pasa lo que pasa. Antes justo de meternos en la cama. De Para Farmacia Mundo Natural hay un teléfono, el 91 446
000, ¿dónde podemos conseguirlo? Como todo el mundo está polimedicado, salvo que esté muerto, pues entonces hay alguien que dice, oiga, ¿yo puedo tomar esto con...? Bueno, pues seguro que sí, pero por si acaso, está bien consultar, se quedan tranquilos. Muy bien, ya está. Y nos vamos al teatro. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos a ver, Me gusta como eres. Sí. Este es un título Yo no estoy tremendo, tan seguro, porque pero- cada vez que lo digo, Sí, es el sí. título, o sea, es Sí, es entrecomillado. puede entenderse como agresión, ¿verdad? Sí, porque además quiere decir, o sea, que ¿A a qué lo mejor, viene- o sea, a es qué viene como esto? me gustas con tus defectos, ¿no? Sí, dice, ¿qué Porque- defectos? Oye, te he hablado yo de tus defectos. Esto es como en Zaragoza nos dicen, yo voy siempre con la verdad por delante, ¿eh? Esos que te van a insultar. Más o menos. Sí, sí, no falla nunca. Me gusta como eres. Ahora bien, yo sé muy bien cómo eres. O sea, eres, en fin. Yo ¿Y le va con- por ahí? Yo le contaba una Va por anécdota, ahí. perdóname, de Concha Velasco que yo contemplé en un estreno que se acerca a uno y le dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y le dijo ella, no hay ninguna necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? A ver. Bueno, pues esta obra se ha estrenado en el Teatro Lara de Madrid en sustitución de una obra que ha estado no meses, sino años y años en cartel, que ha sido Burundanga con enorme éxito. Y ahora llega este Me gusta como eres, que un poco pues es la sustitución natural de Burundanga para un teatro que tiene un público que lo que está pidiendo es una comedia ligera, pues donde ir a pasar el rato y no pedir nada más. O sea, cuando digo nada más es nada más. Y a veces ese nada más es nada por aquí, nada por allá, ¿no? Sí. Pero ciertamente pues es lo que sucede con esta obra, que te sientas y pasas un buen rato, un rato agradable, acompañado por unos actores que son espléndidos, como Miren Ibargurren, Pepa Rus, Óscar de la Fuente y Juanan Lumbreras. Está dirigido por Gabriel Olivares, que es, digamos, el rey Midas de este tipo de comedias. Hace unas cuantas al año, suelen ser comedias que además tienen una larguísima vida, que hacen gira, que se mantienen en cartel en Madrid y se vuelven a programar y bueno, sin más. Sí. Sin más, pero están bien. La adaptación de este texto de Carol Grip es de Jordi Galcerán, que es, entonces, bueno, pues ya ahí ya llegamos a la conjunción perfecta de este tipo de productos absolutamente comerciales éxito, y sí. llamados al éxito. ¿Qué cuenta? Bueno, pues cuenta una historia divertida que seguramente cualquiera de nosotros ha vivido en alguna ocasión, es decir, la historia de una pareja, pues digamos, un poco de revista de decoración de voy a lanzar el cojín al suelo, que queda Sí. muy bien ahí, Sí. y un trozo de revista allá. Sí, Y vámonos sí. a vivir a Pedraza y tal. Sí. Bueno, pues este tipo de rollo, y entonces esta pareja pues se marcha a vivir allí, y hay una pareja de ultra mega pijos que son sus amigos, Sí. ultra mega pijos, él es productor, está todo quemado por los rayos UVA, de hecho sale con toda la cara roja, incendiada de los rayos UVA, y ella es una mujer muy guapa, muy aparente, completamente estúpida, pero Sí. estúpida a unos niveles inconmensurables. O sea, es la típica personaje marilinesco que además es que ni siquiera sabe lo que dice, o sea, que confunde, está todo el rato confundiendo palabras, pues encrucijada con encrucigrama, y las va metiendo en la conversación. Y claro, te hace cada vez más gracia, porque además son como esos errores infantiles que dices, está mal dicho, pero qué gracia tiene el condenado, ¿no? Sí. Bueno, pues habla todo así, está todo el rato haciéndose selfies, poniendo las posturas más delirantes. Es como una especie de Marilyn pasada por la influencer iberoamericana de Sí. ahora, no sé Y cómo decir, ¿no? O sea, Trophy wife. sí, entonces, Sí, bueno, el conjunto realmente hace un trabajo, ¿Sabes dónde esta actriz. está ese tipo de...? Está en la teleserie El Dragón,
No la he visto. Esta de Pérez Reverte, sí. Y aparecen unas mexicanas absolutamente irreales, porque las bellezas mexicanas no existen más que en las telenovelas mexicanas. No hay mujeres así ni en Rusia, ni en Bielorrusia, ni en Eslovaquia, lleva fama, no, en ningún sitio. Solamente en las telenovelas mexicanas. Son apoteósicas y pueden ser absolutamente, casi matemáticamente estúpidas. Sí, matemáticamente estúpidas y peligrosísimas. Exactamente. Peligrosísimas, porque te meten en unos líos tremebundos, ¿no? Entonces, bueno, este personaje lo hace Miren Ibargurren y la verdad es que son esos personajes de composición que es una maravilla. O sea, lo hace muy bien, o sea que mi enhorabuena. Y también el resto de los actores, es decir, que Óscar de la Fuente, que le hemos visto además en drama, en comedia, haciendo cosas muy diferentes, está espléndido. Juana Lumbreras y Pepa Rus, que es una actriz muy solvente también. O sea, que son esos actores que tanto en comedia como en drama siempre van a estar bien. Y lo que sucede, eso, dos parejas de amigos, los rurales y los megapijos. Los megapijos se van a verles y ella, como está todo el rato manoseando el móvil, pues deja el móvil encendido y se graba en el contestador de ellos mientras están llegando a la casa rural una conversación en la que los megapijos los ponen a caldo. Mira. Los ponen a caldo en esas conversaciones íntimas que podemos tener, donde ella dice, pues estaba vestida como una ordeñadora de vacas, este otro, pues es que no sé cuánto, o sea, decir las cosas más aterradoras, que además se van como envalentonando el uno al otro en el viaje en coche, y qué coñazo, y tenemos que ir a pasar el fin de semana a casa de estos, y que, bueno, de todo. Aparte que uno de ellos, el que viene a casa rural, es escritor y está todo el rato mandándole guiones imposibles al productor, pero claro, es muy amigo y el productor no se atreve a decirle que sus guiones son una porquería. Es más, en realidad no los lleva leyendo desde hace años. Bueno, y todo eso lo escuchan los otros. Y entonces, bueno, pues la venganza que se sirve en plato frío, pues claro, es un fin de semana en el que por un lado los van envenenando, o sea, los van envenenando en lo que a la comida se refiere y a los comentarios cada vez más despectivos, hasta que aquello se convierte en un drama. Divertida, algo que podemos entender que nos podría pasar, que nos alerta una vez más del peligro de los móviles, los WhatsApps, bla, 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 y que bueno, pues vamos a salir del Teatro Lara con una sonrisa. Pues muy bien. Pues sí, para pasar un rato. Que siempre viene bien. Que sí, hombre, sí. Yo quiero manifestar mi apoyo personal, creo que incluso empresarial, al compañero, al hermano. Freedom Hombre, Fighter. pues me siento reconfortado, Federico, porque sin tu apoyo, sinceramente, empezaría a estar preocupado. En tu crítica a ese personaje siniestro, al que considero en lo estético y en lo político despreciable, que he llamado Josep Piqué. Que el hecho de que ponga sus sucias manos en la Copa Davis, que yo veía cuando empezó la televisión con Arilla, la Davis, Jimeno y Santana, la Copa Davis, la Davis, que ganaba siempre Laver. Ver en esas manos manchadas con 4 manchas de sangre y de Barcelona quemada, haciendo en Madrid como que él no ha sido nunca separatista. Tú lo que eres es un miserable de lo peor. Y si hubiera decoro aquí, ¿quién fue el que dijo que no le iba a dar la mano? Javier Ortega. Me alegro mucho. Javier Ortega. Cuidado, porque Ortega es 1,90, viene de las COES, y ese, además de no darte la mano, como te dé un cosco, o sea, te deja... No estuvo mal Ortega Smith ahí, estuvo muy bien, estuvo francamente bien. Además no dijo que no le daría la mano, dijo que si venía le daría la mano porque es una persona educada. Sí, cosa que yo jamás haría. Pero que no iba a salir corriendo detrás de él. Bueno, Nadal de todas maneras número 1. Nadal número 1, pase lo que pase. Sí. Estará muy triste Isa hoy porque ayer, de una forma absolutamente sorprendente, Jorge Lorenzo anunciaba su retirada, ¿no? No lo era en absoluto. 5 veces campeón del mundo. Lucía Prieto nos contó ayer por la noche que ella piensa que Jorge Lorenzo empezaba a pensar a la hora de subirse en la moto que podía caerse. Y que eso es lo peor que le puede pasar a un... Es que es verdad. A un momento igual que a un torero. A un piloto, efectivamente. Si un torero piensa que lo puede coger el toro, no puede torear. Yo creo que él también piensa que no parte en igualdad de condiciones con el resto de pilotos y ha ganado 5 mundiales. Pero a mí, sinceramente, me sorprendió. Y contar que esta noche es irrelevante. En realidad, España ya está clasificada para la Eurocopa. España se enfrenta a Malta en un apasionante partido en Cádiz a las 9 menos cuarto, del que me imagino que estaremos todos esta noche pendientes. Y
decir, última hora también... La primera, claro, ahí la primera. Claro, no. Contigo, Ayarta, no me cabe la menor duda. Del irlandés directamente. No me cabe la menor duda. No, mientras veo el irlandés voy a estar con la radio escuchando... No, porque como es que la mafia con continúa, pinganillo. la existencia de países que se reducen a un barrio, a una pequeña parte de Carabanchel, que eso es San Marino, Malta, etcétera, La Valeta no llega ni a Ciudad Dormitorio de Madrid. O sea, que eso sea un país compitiendo con España, campeona del mundo y de Europa y de tal, bueno, eso es una broma pesada. Solo se explica por la corrupción, sí, por 12. la mafia del fútbol. 12. Siempre que hablamos de Malta nos acordamos, ¿ves? Hasta Isa dice, ¿no? Goles. Fueron los del 12-1. Se fue del señor, sí, señor, aunque sale Maceda en la grabación. Sí, señor. Bueno, ahí marcaron todos, en realidad. Pero el gol definitivo... marcó hasta Poli Rincón. O sea, es una cosa... No sé si desacredita un poco ese partido el hecho de que marcara Poli Rincón goles. Pero Juan Señor, gran medio de Zaragoza, es el que marcó buenísimo, el definitivo. muy buen jugador. Oye, y decir que James Rodríguez se ha lesionado con Colombia en un entrenamiento. Mira, un problema menos en la media. Para Zidane, la rodilla, no se sabe todavía, no hay parte médico, pero es ciertamente curioso que, bueno, vienen aquí a recuperarse en el Madrid y luego van a su selección a lesionarse. Sí. Bale está bien. Este no ha caído todavía. Eso de que Bale está bien. No, quiero decir que físicamente... es una provocación. Que físicamente no le ha pasado nada todavía. Que no le ha pasado nada. Yo creo que se cayó en una edad temprana y hay algo ahí que no acaba de... Parece que está bien. Bueno, todo un fin aparentemente. De semana por delante, y el lunes a las 6 aquí como clavos. Aquí como clavos, porque esto se va a hundir, pero vamos a dar la batalla hasta el final. Ya veremos quién se hunde antes. Pásenlo bien.